Buenas, ¿cómo andan todos? Un nuevo panel del encuentro regional del Movimiento por la Comprensión Lectora. Acá Víctor Goldman, director del Observatorio de Argentinos por la Educación. La verdad que es un gusto estar en este panel donde vamos a tener algo que hasta ahora no pudimos explorar, que es la voz del aula, con experiencias docentes que fortalecen la comprensión lectora. Antes de seguir, una pequeña aclaración: Patricio Zunini, que era el moderador original de este panel, lamentablemente le surgió un inconveniente y no se va a poder sumar. Así que tienen el mejor plan B que podría tener este panel, donde vamos a conversar con tres docentes de México, de Colombia y de Chile. Ahora los voy a presentar sobre cómo fortalecen la comprensión lectora, cómo podemos mejorar estos desafíos en temas de comprensión lectora, de alfabetización. En paneles anteriores, la región enfrenta un desafío enorme con prácticamente uno de cada dos niños que no logran los niveles básicos de comprensión lectora según las pruebas de la UNESCO del año 2019, que son las últimas disponibles que tenemos. Por supuesto, eso tiene diferencias en cada uno de los países e incluso al interior de cada uno de los países, pero bueno, ese es el dato promedio regional que nos pone en alerta, porque un poco, digamos, si uno de cada dos niños no lo comprende lo que lee en tercer grado, es muy difícil, eso pone en jaque el resto de la escolaridad de los niños. Los voy a presentar brevemente. Estamos con Hortensia Maricruz Peralta Santos, que es maestra de educación primaria y subdirectora académica de la Escuela Normal de Ticul en Yucatán, México. Hola Hortensia, un gusto desde Buenos Aires. También está Héctor José López Quintero, que es docente de educación básica primaria en el Instituto Tecnológico Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, Colombia. Hola Héctor, ¿cómo andás? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Y también está Marcela Enríquez Aravena, profesora de Lengua y Literatura en el Liceo Bicentenario de Excelencia Carlos Montané Castro, en Quirihue, Chile. Saludos, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, el propósito de este espacio es, como decíamos, poner en el centro la experiencia de quienes enseñan todos los días en la escuela, de quienes están en el aula, y a partir de los relatos, de prácticas concretas, de lo que ustedes nos puedan contar, explorar cómo docentes de distintos países abordan dentro del aula y desde la gestión los desafíos de la comprensión lectora en la institución. Queremos entender qué estrategias están funcionando, qué condiciones en términos de formación, de materiales, de libros, de acompañamiento, de gestión escolar, son las que permiten que estas prácticas se sostengan y escalen. Y buscamos como objetivo de este panel visibilizar los aprendizajes reales desde la práctica cotidiana, conectarlos con las políticas públicas, fortalecer una agenda regional para escuchar, para valorar y para apoyar el trabajo docente, y lograr que todos los estudiantes en la región puedan, como decíamos recién, comprender lo que leen. Quería empezar con una pregunta amplia, Maricruz, y preguntarte desde tu experiencia, desde lo que vivís todos los días en el aula, ¿cuáles son las estrategias que te parece que están funcionando en términos de comprensión lectora y por qué? ¿Qué es lo que te está dando buen resultado? Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos. Un saludo desde Yucatán, México. Y bueno, enfrentamos en nuestro país pues el problema, ¿no? De ser uno de los primeros lugares con falta de comprensión lectora. Y yo creo que lo que hacemos desde el aula, los docentes, pues es enfrentar muchos desafíos. Entre estos está pues el rescatar ese gusto e interés por la lectura en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestros jóvenes. Eh, Concreto las estrategias que realmente, bueno,
me han funcionado y me están funcionando como docente es promover primero la lectura con el ejemplo, ¿no? Que es algo que los docentes debemos de siempre estar teniendo constantemente en el aula, pero principalmente realizando proyectos con los estudiantes en cuanto al rescate de toda la tradición oral que existe en los contextos comunitarios, principalmente en donde me he desempeñado, que son contextos rurales. Es complicado, ¿no? El tema de la comprensión lectora por falta de acervos, de bibliográficos, por falta de espacios también para poder promover esta lectura. Entonces, como docente, alguna de las estrategias ha sido crear estos espacios de lecturas dialógicas con los estudiantes, en donde ellos no solamente leen, sino también interpretan, cuestionan los textos desde su realidad, y también creando ciertas iniciativas que parten del contexto local de los mismos estudiantes, rescatando todas estas historias comunitarias que se dan en Yucatán. Por ejemplo, tenemos muchas leyendas, historias de la tradición oral comunitarias que traemos al aula, que parten del interés de los estudiantes, y también permitir que esta lectura nos dé un paso también a la escritura creativa. Soy docente y también he realizado proyectos en donde los estudiantes escriben también sobre sus propias realidades, sobre sus propios contextos. Como promotora de la lectura, también he incentivado a los estudiantes a escribir después de leer, porque me he dado cuenta que cuando los niños y las niñas o los jóvenes se convierten también en autores de sus propios textos, logran profundizar en esa comprensión lectora al leer lo que otros también escriben, ¿no? Otra de las estrategias que he utilizado es establecer pues un vínculo emocional de los estudiantes con la lectura, ¿no? Que encuentren realmente el sentido de lo que están leyendo y la utilidad. O sea, ¿para qué me va a servir lo que voy a leer? O sea, la lectura, ¿para qué me sirve? ¿No? Aquí entra una parte muy importante que es también no solamente promover el gusto y el interés, sino también que los estudiantes reconozcan que a través de la lectura ellos pueden seguir aprendiendo. O sea, podemos seguir aprendiendo. Una vez que leemos, conectamos y podemos también ir investigando. Me ha servido la lectura para ampliar también las oportunidades de los niños y las niñas para que puedan ellos seguir indagando, seguir investigando según sus intereses y acercarlos hacia textos que realmente sean significativos. Sabemos que enfrentamos actualmente, pues nos enfrentamos a las tecnologías y también a la inteligencia artificial. Y entonces, ante estos desafíos, pues es importante rescatar nuevamente ese gusto por la lectura, por la escritura, pero sin dejar atrás pues todo esto que actualmente forma parte de nuestra realidad, que son las tecnologías y la inteligencia artificial. De alguna manera también tenemos que hacer que los estudiantes las utilicen con sentido también crítico, y esto lo van a lograr nada más pues si se dan cuenta de que la lectura y la escritura pues es la base, ¿no? Si realmente llegaron para quedarse, pero es importante rescatar todo esto, ¿no? Entonces, favorecer estos contextos que sean realmente pues innovadores, ¿no? Con estrategias innovadoras que traigan de nueva cuenta al aula la comprensión lectora. Gracias, Maricruz. Súper interesante la visión desde México. Héctor, ¿cómo lo ven en Colombia? ¿Cuáles son las estrategias que están funcionando en la escuela donde estás vos? Para enseñar a leer y escribir, para comprender textos. Sí, muchas gracias. Desde mi experiencia personal, como docente de 36 años en el aula, he definido unos pasos muy importantes para desarrollar los procesos de comprensión de lectura. Primero, desarrollar los procesos de oralidad.
como lo dicen Vygotsky, Jerome Brun, Paulo Freire, la importancia de la oralidad para el desarrollo cognitivo, la importancia de la oralidad para el desarrollo social del niño, la importancia de la oralidad para el empoderamiento. Y Jerome Brun hace énfasis de la importancia de la oralidad para el desarrollo de la comprensión lectora. Entonces, cada año desarrollo un proceso, un plan lector, donde los primeros meses están enfocados en el desarrollo de la oralidad, netamente la oralidad, donde hacemos procesos de recorrido sociocultural por el territorio, que los muchachos aprendan a conocer su contexto, los problemas y las realidades del municipio, de la ciudad. Y todo esto lo llevamos al aula donde los muchachos hacen sus exposiciones, hacemos foros, hacemos debates, diálogos. Posteriormente damos un paso al desarrollo del proceso de lectura oral con diferentes estrategias, lectura en voz alta, usamos títeres, videos, pero la importancia es mejorar la fluidez, la entonación y que el niño comprenda lo que lee, así sea de manera literal, para luego pasar al desarrollo de los procesos de lectura comprensiva, donde nos apoyamos en Daniel Casani, que él dice de la importancia del conocimiento previo del texto. El muchacho, ¿qué conocimientos tiene sobre el contenido, sobre el argumento? Entonces, se hacen consultas, se hacen diálogos, se interactúan con base en la temática del texto que van a enfrentar. Y también anticipar el contenido del texto, que los muchachos puedan inferir a partir del título, a partir de una imagen, a partir de un personaje. Entonces, eso nos lleva a que los muchachos tengan un conocimiento previo del texto que se van a enfrentar a leer, y de ahí nos da pues mejores resultados que enfrentarlos a un texto y medir sus niveles de comprensión. Entonces, en Colombia, o en mi experiencia, muy definidos: desarrollo de procesos de oralidad, desarrollo de la fluidez de lectura oral para enfrentarnos al desarrollo de procesos de comprensión de lectura. Y en todo este proceso, como docente de la básica primaria, he insertado dos elementos que son fundamentales y yo sé que da resultado en cualquier parte del mundo. El elemento de la fantasía, del juego y de la didáctica son fundamentales en el desarrollo de los procesos de comprensión de lectura. Insertar estos elementos, porque de esta manera los niños se motivan más, desarrolla uno la motivación por la lectura. Entonces, siempre en todos los procesos y en todos los proyectos que he desarrollado, la fantasía y el juego están inmersos en estas estrategias. Aquí, de manera muy corta, durante muchos años he desarrollado un proyecto pedagógico que lo he titulado Navegando hacia los procesos de lectura y escritura. Y en el primer periodo, como les decía antes, trabajamos la isla de la oralidad. En el segundo periodo, la isla de la lectura oral. En el tercer periodo, la isla de la lectura comprensiva. Y en el cuarto periodo, los niños llegan al continente de la estructuración del texto. Entonces, hacemos todo un juego metafórico donde yo soy el capitán, ellos son los marineros, el salón es el barco, hay una serie de obstáculos. Bueno, es todo un juego durante todo el año. Y este año, que tuve un grado primero para desarrollar los procesos de lectura oral y también de la importancia de contextualizarle a ellos la lectura, trabajamos una carrera olímpica de atletismo por el paisaje cultural cafetero. Entonces, a través de los procesos, de motivar los procesos de lectura, los niños también iban conociendo su región, su municipio, porque nosotros estamos enclavados en el eje cafetero, que está conformado por los departamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, y hacemos el triángulo dorado del café en Colombia. Entonces, los niños, conociendo su contexto, se animan más a enfrentarse a los textos, donde conseguíamos textos que nos describieran este paisaje cultural cafetero, y ellos semanalmente hacían unas carreras, pues, entre comillas, y el viernes se hacían un proceso de evaluación donde se enfrentaban a textos, a dictados, pero siempre con ese elemento lúdico, y a final de año se le dieron las medallas olímpicas a los niños
que desarrollaron mejor el proceso, que fortalecieron los procesos de lectura oral y lectura comprensiva, porque así sean de grado primero, desde grado primero hay que fortalecer los procesos de lectura comprensiva, no dejarlos como antes. Primero decíamos, no, con que decodifique el símbolo o el código es suficiente, no, desde grado primero hay que fortalecer los procesos de lectura comprensiva. En síntesis, a eso es que yo me le apuesto. Buenísimo. Ya veo ahí como un patrón que continúa en México y sigue en Colombia, que es la relación con el contexto, ¿no? Tratar de generar un poco el interés de la lectura y los temas y los que abordan los autores, la manera de llegar a la lectura relacionada con el contexto donde están los niños, ¿no? Donde están, quiénes son los autores de esas regiones, cuáles son las historias que trascienden el aula, pero que están en esa comunidad, que tienen relación con las actividades productivas del contexto donde está inmersa la escuela. Marcela, ¿qué nos puedes decir sobre estrategias efectivas de comprensión lectora en la escuela en Chile? Gracias por el tiempo. Bueno, mi realidad es un tanto diferente porque yo trabajo con adolescentes, estudiantes que llegan a mi institución educativa a los 14 años, que es una época en la que idealmente el hábito lector ya debería estar desarrollado. Por lo tanto, es un desafío mucho más grande el motivar a personas que ya tienen un cierto criterio formado, tienen ya sus gustos definidos, motivar a estudiantes que durante su trayectoria escolar no han tenido la posibilidad de generar el hábito lector, siempre es un poco más difícil o un poco más desafiante. Sin embargo, existen estrategias que permiten mejorar esa situación. Para mí es fundamental el rol que cumple el docente como mediador de la lectura. En la práctica he podido comprobar que en gran medida el gusto que el entender de quién es la figura que de alguna forma lo invita a conocer el mundo fascinante. Y en ese contexto es importante que un primer filtro seamos nosotros. No puedo yo pretender que un estudiante se emocione con una lectura, vibre con una lectura, si a mí como profesor el texto, por ejemplo, no me dice nada o no me emociona. Por lo tanto, hay que tener la voluntad y el tiempo de elegir los textos precisos para poder despertar en los estudiantes ese gusto por leer. Entonces ahí hay un primer factor que es fundamental, que es la figura del docente como mediador, como modelo, ¿cierto?, de lo que implica ser un buen lector. Y esto también va de la mano con las decisiones que uno va tomando dentro del aula. En el caso de nuestro país, nosotros trabajamos a partir de estándares de desempeño docente, estándares pedagógicos y disciplinarios que nos llevan por un que es una línea a seguir y que de alguna forma nos exigen características para niñas y adolescentes. Y ahí ya tenemos una primera base en relación a la importancia que tiene que tener la lectura dentro de nuestras prácticas cotidianas. También es importante entender que la lectura es una habilidad transversal del currículum, por lo tanto no somos solo los docentes de lengua y literatura los encargados de promoverla, sino que esto debe ser tomado como una meta de la institución educativa en general. Y al igual como ocurre con los docentes que hablaron antes, también me ha dado mucho resultado el trabajar con relatos locales, el comenzar a motivar con mitología de nuestro continente, con historias fascinantes que muchas veces parten desde la oralidad, pero luego también se transforman en un texto escrito donde ellos pueden ingresar como lectores con un rol activo
activo. Esa estrategia, que fue definida en algún momento por Ricardo Piglia como la figura, ¿cierto?, de un detective, eso da mucho resultado con los estudiantes, que los estudiantes se involucren de tal forma en la comprensión del texto que sientan que sin su participación activa no se puede cerrar este mensaje que se inicia cuando el autor escribe un determinado texto. También otra estrategia que da mucho resultado es aquella que le llamo yo lectura libre, o que tiene que ver con que los estudiantes encuentren su texto. Para eso disponemos de material suficiente en el establecimiento en el que yo trabajo, para que los estudiantes puedan disponer de textos como este, por ejemplo, que no sé si lo alcanzan a ver, que tiene alrededor de 100 lecturas diferentes. Es importante darles un espacio tranquilo, sin presión, donde ellos puedan tomar un libro entre sus manos, hojearlo hasta que encuentren un título, alguna palabra o algo que les llame la atención, para que también nazca desde ellos el interés por leer. Esas sesiones que vamos realizando cada cierto tiempo, lo que hacen es generar una mejor relación entre el estudiante y el texto. Y al igual como decía el docente que habló antes que yo, es importante que ellos también vivan una etapa de preparación, de inducción, que acá en Chile, me imagino que en el resto de los países también, hablamos de los 3 momentos de la lectura, ¿cierto? Del momento antes, durante y después, que son fundamentales para poder generar ese nexo entre lo que se lee, entre la persona que lee y finalmente el mensaje que se termina interpretando. También para mí es muy importante conocer antes muy bien a los estudiantes, antes de decidir qué tipo de lecturas les voy a proponer realizar. Cuando la lectura adquiere el carácter de obligatoria, ya se transforma en algo que no es muy atractivo para los estudiantes. Por lo tanto, que ellos puedan participar de los procesos de elección de qué tipo de textos vamos a leer también permite que la conexión con la lectura sea mucho más natural, que no se entienda como una triste obligación, sino como una invitación fascinante para poder descubrir mundos nuevos. Es muy importante que los estudiantes sean parte activa de este proceso, que ellos también puedan temas, ejemplos son las que más les gustan, qué tipo de historias prefieren leer, porque de esa forma vamos desarrollando muchas es como el contenido debió haberse desarrollado en los primeros años de enseñanza. Ahora, hay factores que por supuesto no contribuyen mucho. En este caso, en mi opinión personal y también de muchos otros docentes, es que lamentablemente el formato que tienen las pruebas estandarizadas que miden la comprensión lectora no es tan amigable con la libertad que debería tener la interpretación de un texto, ya que estas pruebas, ¿cierto?, se estructuran a partir del tipo de respuesta al ítem, respuestas alternativas, que de alguna forma matan un poquito la imaginación o la capacidad que los tienen de poder introducirse en un texto y poder evaluar, sintetizar u opinar libre acerca de su contenido. También utilizo mucho lo de transformar a los estudiantes en escritores a partir de textos que vamos leyendo. Por ejemplo, se les presenta un cuento que está escrito en primera persona por un personaje femenino y luego se les invita a que ellos sean la contraparte y redacten la respuesta de aquel personaje que es aludido pero que no participa. Entonces, son actividades muy sencillas que permiten que el estudiante, como dije anteriormente, ya no vea la lectura como una tarea que lo agobia, como una tarea poco estimulante, sino que al contrario se sienta fascinado, motivado. Pero esto requiere de un trabajo que no es simple, porque yo misma a veces me demoro horas en encontrar el texto que despierte esa chispa, que despierte ese gusto por la lectura, pero vale la pena tomarse ese tiempo para motivarlos a leer, sobre todo en una época como la Buenísimo. de hoy.
Buenísimo. Muchas gracias por contar y compartir estas experiencias de qué funciona en cada uno de sus contextos, qué funciona en cada uno de sus países. Parece que es muy interesante para muchos de los docentes, directores de escuela y gestores que están también mirando esta transmisión. Quería, ahora que contaron sus éxitos, si se animan, contar qué es lo que no ha funcionado. Puede ser cortito, puede ser una cosa muy puntual, pero la vida es más lo que no funciona que lo que funciona en general. Y para que algo funcione uno se da cuenta muchas veces de un montón de cosas que no funcionan, hasta que algo en algún momento hace clic. Parece que la docencia tiene bastante de eso. Así que ahí, no sé quién quiere empezar. ¿Quién se anima? Ahí. Bueno, dale, Bueno, las damas primero, diría. Así que, Maricruz, te damos el lugar. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que no ha funcionado desde mi práctica, mi experiencia, es que, bueno, he querido incluir a los padres de familia a que participen en esta promoción también de la lectura en casa para ir promoviendo estos hábitos, ¿no? Desde casa. Y aquí, por ejemplo, en México, no solamente mi práctica, sino también otros compañeros docentes y también desde mi visión como formadora docente, he escuchado muchas veces a mis estudiantes normalistas decir que entre sus estrategias está que hagan, bueno, acá en Yucatán llamamos a una bolsa sabucam, ¿no? Sabucam viajero, y que se lleven en este sabucam muchos libros a casa para que puedan leer y en casa, después de leerlo, regresen al aula para comentarnos qué es lo que leyeron. Y bueno, esa era mi iniciativa, también la estuve realizando durante pues un buen tiempo en mis primeros años de experiencia docente y no era muy satisfactoria, ¿no? Porque uno de los desafíos que enfrentaba era que en casa, pues los padres de familia no tenían mucho tiempo para leer con los niños y si los niños no tienen este seguimiento también en casa, pues llegaban muchos de ellos sin el reporte, sin algo que contar y entonces tenía que buscar otra manera de cómo este sabucán viajero funcionara. Entonces sí, fue algo que al principio me emocionó, me entusiasmó cómo involucrar a las familias, pero también me desmotivó en algún momento que no recibiera la respuesta que quisiera de todos los padres, ¿no? Entonces esa es algo de lo que no me funcionó muy bien en su momento. Gracias, Maricruz. Héctor, a ver qué nos puedes compartir de algo que no haya funcionado. bueno, yo les voy a comentar algo que no funcionó, pero a partir de eso resultaron dos estrategias que sí funcionaron. Cuando iniciamos con el plan lector institucional, entonces hacíamos una lista de títulos de obras literarias acorde a la edad de los niños y tratábamos de imponerse a los niños por periodos. En este periodo se van a leer tales autores, en este segundo periodo y así sucesivamente. Eso no dio resultado porque los niños les daba como pereza, les daba rabia, sentían apatía, o sea, por ser algo forzado. ¿Por qué tratamos de hacerlo? Porque yo particularmente era uno de los que, haciendo reflexiones en la institución, yo les decía que si no obligábamos a leer determinados títulos, los niños iban a perder unas joyas de la literatura hispanoamericana que nosotros como estudiantes sí tuvimos la oportunidad de leer, como la María, el, el, el la vorágine, el Cristo de espaldas, joyas de la literatura colombiana, ¿cierto? Y algunos de autores latinoamericanos, pero no nos dio resultados. Entonces, a partir de eso, ¿qué hicimos? Nos apoyamos en Daniel Penat, que nos habla de los derechos imprescindibles del lector, donde el niño tiene la posibilidad de el derecho a no leer, el derecho a saltarse una página, a no terminar el libro, a releer, a leer en voz alta, a leer en cualquier parte, a picotear el libro. Entonces asumimos esos derechos que nos daba Daniel Penat y hacíamos el plan lector institucional donde
organizamos el aula de lectura y los niños tenían la posibilidad de ir a coger el libro que ellos quisieran, de acuerdo a su motivación, a su necesidad, si se querían acostar para leerlo y se querían leerlo sentado, se querían ir para el corredor, para el patio. Eso implicaba un trabajo extra para nosotros como maestros, pero buscamos la forma de estar atentos a todos los niños y que ellos se divirtieran leyendo y a dejar el libro iniciado, a continuarlo a los 8 días. Pero entonces así poquito a poco, de que ya los niños fueron cogiendo la cultura de leer algo, fuimos implementando por lo menos un libro por periodo para que estos niños no se pierdan estas joyas de la literatura que les hablaba con la anterioridad, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al grado que el docente tiene, pues va buscando obras acordes a la edad y se van analizando, aunque sea una por periodo. Eso sí nos dio resultado. Y lo mismo, cogimos un maletín y lo llenábamos con los libros del plan lector que nos dio el gobierno, 10, 15 libros, y los niños se los llevan para la casa durante 15 días, 8 días, y compartían la lectura de esos libros con la familia. Y en un cuaderno, que lo llamamos el cuaderno viajero, los papás, los tíos, los hermanos, los que habían hecho algún tipo de lectura, hacían comentarios, dibujos, narrativas, bueno, una serie de estrategias de escritura a partir de los libros que los niños habían llevado. Entonces, hay que buscar la forma de motivar a los niños a leer, pero de que no sea forzarlos directamente, porque eso no da resultado. Gracias, Héctor. Buenísimo. Y Marcela, desde Chile, ¿qué nos puedes contar que no haya funcionado en tu caso? El año pasado intentamos realizar a nivel institucional una estrategia para fortalecer la comprensión lectora, donde creamos un texto con una lectura para cada día. El objetivo era que todos los niveles del liceo donde yo trabajo a las 8 de la mañana estuviesen leyendo el mismo texto, un texto breve. La idea era que la actividad, independiente de la asignatura que tuviesen estudiantes, podían estar en la hora de matemática, de ciencia, de educación física, no importaba qué clase tuviesen, pero el compromiso era que todos los estudiantes desde las 8 de la mañana hasta las 8:15 iban a tomar el cuadernillo de lectura que cada uno para todos los estudiantes por igual, iban a leer el texto que correspondía ese día y luego lo iban a trabajar con algunas preguntas de comprensión. Un texto breve, media página, no más que eso, pero todos los días un texto fascinante, un texto interesante, y lamentablemente no funcionó porque faltó compromiso de parte de los docentes, de los otros docentes, porque de alguna forma se les impuso esta estrategia que tenía muy buenas intenciones. Hubo todo un trabajo detrás de elegir los textos adecuados, de asegurarnos que a una hora determinada estuviese todo el establecimiento con sus 600 estudiantes al mismo tiempo leyendo la misma lectura para después comentarla, analizarla, y que eran lecturas intencionadas, por ejemplo, biografías de grandes personajes, lecturas que hablaban sobre valores, sobre empatía, sobre el amor, o sea, todos temas que además eran muy importantes dentro del desarrollo de la identidad de un adolescente. Sin embargo, no hubo un seguimiento adecuado. Se dio por hecho que todos los profesores iban a cumplir con esta responsabilidad como correspondía, y a medida que fuimos conversando con los estudiantes nos dimos cuenta que se mal utilizó o no se aprovechó bien el recurso material que se tenía, porque yo dediqué en lo personal bastante tiempo a construir ese cuadernillo con no sé cuántas, eran más de 100 lecturas, porque era una para cada día. Sin embargo, no se le dio la importancia que se le debió haber dado, y por lo tanto algo que se inició con mucho entusiasmo y con muchas expectativas terminó siendo un fracaso en la mayor parte de los casos, porque finalmente los profesores que hacían entregaban el cuadernillo, no comentaban nada,
luego lo recibían de vuelta, no daban el espacio para que se comentara. Y el trabajo previo que se hizo con los profesores de inducción era precisamente enfocado a que todos modeláramos la lectura de una forma similar, que partiéramos, por ejemplo, con una pregunta que de alguna forma despertara el interés, una pregunta previa a la lectura, que luego en alguna parte intermedia del texto realizáramos algún comentario que permitiera anticiparse a lo que iba a pasar para que los estudiantes se involucraran más, y finalmente luego de la lectura también se sugería tipos de preguntas para que ellos pudieran profundizar en su interpretación, pero nos faltó ahí el factor de los docentes que tenían que ponerse la camiseta, como decimos acá en Chile, y lamentablemente la mayoría no lo hizo. Entonces fue una pérdida de tiempo, lamentablemente, porque suele ocurrir que todavía acá se ve al profesor de lenguaje o de lengua y literatura como el gran responsable de fomentar la lectura en los estudiantes. Y ha costado mucho que los docentes de otras asignaturas entiendan que la lectura y la comprensión lectora en particular es una habilidad transversal del currículum escolar, fundamental para entrar a todas las otras áreas del conocimiento. Pero, insisto, era una buena idea, muy bonita, tal vez con un mayor Era buena idea, pero a veces seguimiento. de ahí a la práctica es difícil, ¿no? Claro. Si tuvieras, Marcela, que recomendarle algo a un docente que recién se inicia, no vamos a decir acá la edad que tiene cada uno, pero tiene muchos años de trayectoria. Héctor dijo cuántos años de trayectoria tienen. Y la trayectoria es muy valorada en los ámbitos profesionales en general, en la docencia en particular para los docentes nobles, ¿no? Se inicia una docente o un docente a los 22 años más o menos, y comienza y se enfrenta con 25, 30 niños, primer grado de la primaria. ¿Qué le podrías recomendar, Marcela, a un docente noble? Que más allá de las recomendaciones que el ministerio nos da, porque acá los niños tienen que leer, los niños y los adolescentes, un mínimo de 6 novelas al año, que el ministerio sugiere títulos. Los clásicos, es muy bueno trabajar con ellos, ¿cierto? Sin embargo, es fundamental primero conocer a los estudiantes antes de atreverse a intentar con un título en particular. Entonces es fundamental para los docentes que se están iniciando que antes de tomar decisiones sobre cuál va a ser el texto que se va a trabajar, primero pasen un periodo en el que puedan conocer cuáles son las preocupaciones que ellos tienen. Por ejemplo, si yo les quiero hablar de algo que no tiene nada que ver con su edad, por ejemplo, de un descubrimiento que hubo en una parte que no tiene que ver con su entorno, con su cultura, tal vez esa lectura no les va a dejar mucho o no les va a traer mucho. Sin embargo, si yo conozco que mis estudiantes, por ejemplo, están en una etapa donde están comenzando a vivir el amor, donde están comenzando a establecer sus primeras relaciones de pareja, ¿cierto? Y llevo un cuento donde los protagonistas sean adolescentes, de la edad de ellos, y el tema sea el amor, por ahí ese texto va a tener un impacto mucho mayor. Y lo otro es que a través de los años de experiencia he ido recopilando un banco de textos que son siempre seguros de éxito, y cuando he tenido la posibilidad de trabajar en formación inicial docente en algunas universidades, comparto con los futuros profesores ese banco de textos. Por ejemplo, alguna noticia que al curso donde voy tiene éxito, independiente de si estamos hablando de estudiantes que leen por gusto o estudiantes a los que les cuesta mucho leer. Hay ciertos textos en particular que de alguna forma tienen ya el éxito asegurado, y la idea es partir por ahí, tanto para generar mayor motivación por leer, porque los mismos estudiantes terminan solicitando: profesora, por favor, tráiganos otro texto como este, era entretenido o era interesante, y ahí hay un esfuerzo, como dije antes, que es importante realizar, que tiene que ver con que el texto pase este primer filtro que somos nosotros los docentes.
que sea un texto que a nosotros nos fascine, porque de esa forma vamos a poder contagiar también a nuestros estudiantes con el amor y el gusto por la lectura. Vale la pena hacerlo, porque si los estudiantes se aburren con el texto, no lo van a querer seguir leyendo, van a ver la lectura como una obligación que no les motiva para nada. Por lo tanto, hay que darse el trabajo de encontrar muchas joyas que existen por ahí, que las podemos encontrar todos. Hoy día en Internet tenemos prácticamente todos los textos que queremos a la mano, no como antes, ¿cierto? Que cuando nosotros estudiábamos, si el texto no estaba en la biblioteca, teníamos que comprarlo, incluso encargarlo a otro país si no estaba en nuestro país. Hoy día los textos están en todas partes. Tenemos un acceso mucho más democrático a ellos, pero eso también implica que nos demos el trabajo, ¿cierto?, de seleccionar aquellas lecturas que sabemos que van a despertar algo importante en nuestros estudiantes. Eso es fundamental, y sobre todo para los profesores que están partiendo, que no sigan tal vez tan al pie de la letra lo que les dice la academia, sino que vayan probando aquello que da resultado, porque van a ser más felices ellos como profesores y al mismo tiempo van a transmitir también mayor felicidad a sus estudiantes cuando encuentran esos textos que son claves para despertar el interés. Buenísimo, Marcela. Héctor, ¿alguna recomendación para el joven Héctor que se está iniciando? Sí, primordialmente que desarrollen procesos de enamoramiento, sobre todo con los niños de básica primaria. Funciona mucho lo que les decía con anterioridad, la lúdica, el juego, la fantasía y estrategias que enamoren al niño o que lo acerquen a determinado texto, en los títeres, ver una película, eso tiene su discusión, si ver la película o leer el libro. Entonces yo les digo, no, veamos la película y también acerquémonos al libro. Ese es un matrimonio que funciona con los niños de la básica primaria. Realizar una función de títeres antes de llegar a un título, a leer un título. Y también les diría a los profesores nuevos que tengan conciencia de que la lectura también requiere disciplina. ¿Y por qué les digo esto? En unas pruebas externas que aplicó el Ministerio de Educación en mi institución a niños de grado cuarto y quinto, los resultados en las pruebas en lenguaje, en comprensión de lectura, fueron del 35 y del 40%, no más. Y entonces los profesores reflexionaron qué pasó. Y uno de los factores que incidió en esos malos resultados de estas pruebas es que los niños, a pesar de que tenían 2 horas para desarrollar 20 preguntas del área del lenguaje, leer unos textos y responder, tenían 2 horas, a los 5 minutos, profe, ya terminé, a los 10 minutos ya terminé. O sea, les faltaba conciencia y disciplina. Y los profesores iniciaron un trabajo de práctica, de valores, de la responsabilidad que tenían ellos consigo mismo, de ética, y los resultados en la segunda prueba, que ya fue a final de año, fue entre el 65 y el 70%. Entonces, la práctica también hace al maestro y la lectura que, así suene algo muy técnico, pero hay que practicarlo constantemente. Y Maricruz, ¿qué le recomendarías vos a una docente que recién se inicia? Bueno, yo le recomendaría que, bueno, tiene que desafiarse a sí misma, probar estrategias nuevas, innovadoras para atraer a los niños hacia la lectura. Bien, como mencionaban aquí mis compañeros, la lectura no es algo que se imponga, ¿no? Hay que inspirar a nuestros estudiantes a leer y solamente lo vamos a lograr a través del ejemplo. Y paso a paso, ¿no? La experiencia se va adquiriendo poco a poco, pero tenemos que ir probando qué es lo que nos funciona, qué no nos funciona, cómo podemos ir mejorando estos procesos también de lectoescritura que se dan desde el inicio, ¿no? En el caso de México, en la educación básica, desde que los niños están iniciando, cómo vamos promoviendo la lectura desde nuestras aulas, cómo vamos enseñando a leer y escribir, porque existen aún prácticas muy tradicionalistas para la enseñanza de la lectoescritura. Entonces hay que ir más allá. ¿Cómo aprendemos a caminar? Pues probando, ¿no? Caminamos, nos caemos, lo mismo. A leer, pues leyendo. A escribir también, escribiendo. Entonces hay que
motivar, incentivar a nuestros alumnos, pues a través de diversas estrategias, y concuerdo con el compañero que es a través de la lúdica, pero también al conocimiento de nuestros estudiantes, de sus necesidades, de sus intereses, y pues no desistir, ¿no? Porque es un desafío la comprensión lectora. Para terminar, quería pedirles algo fuera de guión, que es que recomienden un libro y que cuenten por qué. O sea, un libro que los haya marcado, un libro que sepan que a sus estudiantes les encanta, que haya funcionado, que hayan descubierto después de prueba y error que con los chicos funciona bien. Un libro que los inspire, un libro que quieran compartir con quienes están mirando este encuentro, con quienes formamos parte de este movimiento, y que en muchos países empiezan las vacaciones de verano o empiezan ahora unas semanas donde son las fiestas de fin de año, probablemente haya más tiempo para leer. Entonces, si tienen a mano un libro o dos libros que los hayan marcado y quieran compartir con el público, no sé quién quiere empezar. Bueno, yo quisiera compartir, aprovechar este espacio para compartir que uno de los proyectos que hemos estado realizando en el estado de Yucatán, principalmente en Mérida, con unos compañeros escritores, es un proyecto que invita precisamente a los jóvenes a escribir, y a que cada uno de ellos explore y experimente sus habilidades en cuanto a la escritura, que encuentren en la escritura esa razón o ese motivo para poder expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que anhelan, cuáles son sus sueños. Y bueno, este es un proyecto que hemos estado realizando, no solos, sino realmente tenemos una red de apoyo bastante amplia en cuanto a escritores locales que escriben también sobre la comunidad, sobre los contextos, pero que también son maestros y que se han motivado igual a inspirar a otros a escribir. Entonces, si me dijeran, ¿qué libro quieres recomendar para leer? Pues yo recomendaría estos que nuestros estudiantes van escribiendo, y que en él podemos encontrar también mucha inspiración para otros, ¿no? De alguna manera estos proyectos nos han servido también para motivar a los jóvenes y decir, bueno, no, realmente pueden escribir no solamente las personas experimentadas o preparadas en cuanto a la escritura, no la literatura, sino realmente ustedes pueden explorar esta área y motivar a otros también a leer. Entonces, de primera mano, pues yo sí les recomendaría que es parte de un proyecto que hemos realizado y que no sería posible sin el apoyo también institucional y también de otras personas que se van sumando a estas iniciativas y a estos proyectos de los jóvenes, ¿no? En particular, pues sí tengo algunos textos, varios textos que he leído, que me han inspirado a mí en cuanto a la educación, que son de Paulo Freire, la educación liberadora, ¿no? Para mí es muy importante que como docentes pues también demos esa libertad a nuestros jóvenes de formar niños, niñas cada vez con un pensamiento más crítico, más analítico, más reflexivo, que vaya más allá de lo literal, ¿no? Y la invitación aquí a mis compañeros también docentes es a que vayamos más allá de la comprensión literal de los textos, que vayamos a esa comprensión más profunda, más crítica, más analítica de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes.
Gracias. Gracias, Maricruz. Héctor, ¿qué libro recomendarías? Hablaste de Daniel Pennac, de Mal de Escuela o Dolor de Escuela, según cómo se traduzca, pero ¿cuál es el libro que vos recomendarías? Bueno, sí, a nivel de docentes yo les recomendaría que se lean como una novela de Daniel Penat, La gramática de la fantasía de Gianni Rodari, La cocina de la escritura de Daniel Cassiani, que son libros que nos dan pautas para trabajar los procesos de oralidad, de lectura, de escritura. Recomendaría a Ana Ferrero y Teberoski, que nos dan muchos elementos para llevar a los niños no solamente a ser buenos lectores, sino unos buenos escritores. A nivel de los docentes, a nivel de niños, recomendaría Celso Román, Jairo Aníbal Niño, Yolanda Reyes, que son escritores colombianos y yo sé que son conocidos también en Latinoamérica con una serie de textos que motivan a los niños porque les tocan sus propias fibras, les dan a conocer el mundo. Uno que me ha servido mucho para trabajar con los niños es eh, el mejor amigo del hombre de Celso Román, Zoro de Jairo Aníbal Niño, Terror de grado sexto B de Yolanda Reyes, que son historias que los niños se identifican con ellos. Y para la enseñanza de los valores, Sangre de Campeón de Cuauhtémoc Sánchez, si no estoy equivocado. Pues ahí les dejo esas recomendaciones a los docentes y también a nivel de los niños, que son historias que los atrapan y nos dan motivación para seguir fortaleciendo estos procesos. Y a nivel personal, que estoy en un proceso de reedición de una novela o un cuento que escribí, que lo titulé, ay, se me olvidó mi libro, con mirada de niño, que describo nuestra cultura cafetera, todos los elementos del paisaje cultural cafetero, alrededor de 5 niños que le enseñan a su comunidad los valores de la solidaridad, el cooperativismo, la inclusión y el respeto por la naturaleza. Ojalá que muy pronto tengan noticias de este libro en Colombia y en toda Latinoamérica. Mirada de niño, de Héctor José López Quintero, y con 2 compañeras soy el coautor de 2 libros de investigación, producto de estos trabajos de, de conocer el territorio, de procesos de lectura y procesos de escritura, con 700 familias de la institución. Hicimos un proceso de investigación etnográfica sobre los saberes, la cultura, la historia de los abuelos de Santa Rosa de Cabal. Y trabajamos el baúl de los recuerdos y el baúl de los recuerdos parte 2, confrontando la historia local, que los conocimientos, las anécdotas, los recuerdos de los abuelos, confrontados con los textos de grandes historiadores del municipio. El baúl de los recuerdos parte 1 y parte 2. Muchas gracias. Buenísimo, Héctor, buenísimo. Y felicitaciones por el libro. Cuando salga hacemos una nueva edición para que cuentes en detalle. Marcela, últimos minutos que nos quedan, ¿qué libro nos recomendarías desde tu... Bueno, rápidamente, ya que la pregunta es bastante personal, es muy difícil recomendar un libro, pero me voy a permitir hablar desde mi historia personal. Este fue el libro conocido por todos, un clásico, La motivé, Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. Lo leí a los 9 años por primera vez y me abrió un mundo que nunca más se cerró y que sigue creciendo y creciendo. Otro clásico también que nunca deja de llamar la atención, pero todo depende también de la figura del docente como mediador, de México. Coincidentemente acá tenemos un colombiano, mexicano, el gran Pedro Páramo de Juan Rulfo, una obra breve, una de las mejores novelas, por supuesto, de la literatura latinoamericana. Un argentino, que ya lo mencioné, que me fascina, Ricardo Piglia, Respiración Artificial en particular, es una obra fascinante para quienes gusten también de la teoría literaria, porque a pesar de que es una novela, sobre todo en la segunda parte se desarrolla una muy interesante mirada desde la teoría literaria. Y desde Chile, una recomendación para los docentes en general,
acá hay una recopilación de nuestra gran Gabriela Mistral, nuestra Premio Nobel de Literatura, quien además de ser poeta, desarrolló durante su vida un importante rol como maestra. Y se ha reunido ya hace algunos años en este texto que se llama Pasión por enseñar, lo más importante de su pensamiento pedagógico. Y es increíble cómo ella hace más de 50 años tenía una mirada tan moderna, tan contemporánea de la educación. Para los docentes que están en ejercicio vale la pena leerlo porque de alguna forma nos recuerda por qué elegimos ser profesores. Y para quienes van a ser profesores también es muy interesante, muy conmovedor conocer el pensamiento que Gabriela Mistral tenía acerca de lo que implica enseñar. Así que ahí tenemos un libro de cada uno de nuestros países. Fue coincidencia y que sería una recomendación muy subjetiva, muy personal, pero que a mí me fascina. Buenísimo, Marcela, muchas gracias. Linda coincidencia, libros de todos los países presentes en el panel. Sí. Nos llevamos muy buenas recomendaciones, así que ya para terminar en tiempo y puntual, como nos habíamos comprometido, les mando saludos grandes desde Buenos Aires, gracias a quienes nos acompañaron virtualmente en esta transmisión, y de vuelta gracias Maricruz, Héctor, Marcela, por haber participado en este panel tan importante con la voz desde el aula, experiencias docentes para fortalecer la comprensión lectora. Un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias a ustedes.